Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, qué calor hace ya, ¿eh? Se va notando el veranito o el final de la primavera y el principio del verano. Muy buenas tardes, como siempre, por estar ahí. Muy buenas a todas las personas que os vais acercando. Muy buenas tardes. Somos súper puntuales, ¿eh? Después los del norte nos dirán cosas, pero nosotros somos fieles, fieles. Bueno, hay un tema muy interesante. Bueno, ayer fue el Día Internacional de la Nutrición, ayer fue el Día Internacional, ¿no? Del cuidado, ¿no? De la higiene de la menstruación, y yo hoy he querido pues aunar estas dos cosas, ¿no? A mí me gustaría que nosotras como mujeres no pensemos bueno, que nuestros ciclos menstruales es algo totalmente ajeno a nosotras, ¿no? O incluso en algunas culturas del mundo, en algunas partes del mundo, ¿no? Como el menstruar, ¿no? Que ese sangrado se considera algo sucio, ¿no? Se tienen que ir de las casas. Entonces, bueno, nosotras quiero que miremos esto de otra manera, y sobre todo es que el día de hoy para mí, muy buenas tardes a todas las personas que os vais incorporando. Para mí el día de hoy lo importante es que nosotras vayamos entendiéndonos un poco más, y desde la alimentación, que va a tener una incidencia, no es la solución, pero va a tener una incidencia en estar o en tener mejor calidad de vida, bueno, pues que nosotras lo consigamos, ¿no? A partir de esta alimentación, que es lo que siempre pretendo, ¿no? Daros herramientas para que podáis gestionar y entender mucho cómo funciona vuestro cuerpo, y pues voy a comer de esta manera en este periodo, voy a comer de esta manera en este otro periodo. Y eso es lo que quiero que nosotras hagamos, y ese es mi objetivo con la charla de hoy. Muy buenas tardes a todas las que os estáis incorporando. Bueno, yo, para que veamos un poco de lo que estamos hablando, he cogido dos imágenes de internet, bueno, que vienen de dos estudios, a ver si consigo dar la vuelta para primero ponerle nombre, ¿no? Para que nosotras entendamos de qué estamos hablando y a qué nos estamos enfrentando, o qué cambios se están produciendo en nuestro cuerpo. Voy a ver si soy buena dándole la vuelta y que veáis la imagen. Bueno, si no leéis lo que pone, no os preocupéis mucho, porque os lo voy a ir narrando absolutamente todo. Mira, lo primero que tenemos que saber es que el ciclo menstrual está sometido a una regulación neuroendocrina. ¿Qué significa esto? Que por una parte el sistema nervioso, a través del hipotálamo y de la hipófisis, eh, y el sistema endocrino, mediante las hormonas, va a regular absolutamente todo. Aquí vamos a regular desde la hipófisis, ¿veis? Pues vamos a regular con hormonas como la hormona luteinizante, la hormona estimulante del folículo, que fijaros qué importantes van a ser estas dos hormonas, porque nos van a dividir el ciclo menstrual en dos fases: la fase folicular y la fase lútea. ¿Vale? Vamos viendo cómo esas dos fases se van a dividir, y esto lo hace el sistema nervioso a través del eje hipotálamo hipófisis. Pero también tenemos el sistema endocrino, que lo vamos a hacer con la producción de hormonas, ¿no? Hay un montón de hormonas que se producen aquí: la gonadotropina, hormonas hipofisarias como la hormona estimulante del folículo y la luteinizante, como os he hablado, pero también están las ováricas. Principalmente son el estrógeno, la progesterona, y también está la inhibina, pero bueno, en esta gráfica no venía y no es tan importante para eso. Bueno, entonces sabemos que aquí va a haber un pool hormonal muy, muy fuerte, que van a marcar lo que estamos viendo aquí, lo que va haciendo nuestro ciclo uterino, que va linkeado, va unido a nuestro ciclo ovárico. En esta grafiquita de aquí, que la vamos a ver ahora, a ver, espera, a ver si soy capaz de hacer lo que se vaya. Vale, para un ladito, ahí va.
Vale, pues aquí lo que vamos viendo es cómo en la fase folicular lo que vemos es que el folículo va madurando, se va a producir una salida de ese óvulo afuera, que aquí estamos en la ovulación, que va a ser el día 14, y vemos cómo el endometrio se va a ir regulando, se va a ir engrosando. Estamos en la fase lútea, donde aquí el cuerpo lúteo, que es la parte de fuera del ovocito, va creciendo, y si no se consigue el embarazo, pues se va haciendo así más pequeñito. Es decir, que lo primero que quiero, a ver, le voy a dar la vueltecita. Lo primero que quiero que veamos es que aquí van a estar pasando muchas cosas en nuestro cuerpo y van a estar pasando durante ese ciclo. Se dice que los ciclos son de 28 días. Esto realmente no para todas las mujeres así. Vamos a tener ciclos de 26, de 28, de 36, pero más o menos entre lo que es un sangrado y otro sangrado, pues bueno, van a ir pasando muchas cosas porque nuestro cuerpo va quitándose ese exceso de tejido endometrial. Del endometrio tiene 3 capas. Bueno, pues la capa basal no, pero las 2 siguientes capas las vamos a ir returando si no se produce el embarazo, y eso nos va a hacer que nosotras nos sintamos de una manera en concreto. Vale, voy a quitar esta imagen que tenía otra preparada para que nosotras veamos de qué estamos hablando, ¿no? Qué es la menstruación y qué es absolutamente todo. Pongo esta imagencita ahora, que sea un círculo, que es que antes no se me cargaba, y así lo vamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay una primera fase que comienza aquí, que comienza con el primer día del manchado, y esta primera fase va a terminar con la ovulación. Más o menos, pues siempre se suele decir que está entre el día 14, una cosa así. Bueno, aquí vemos que va a ser entre el día 11, 14, más o menos por aquí se produce la ovulación. Y esta fase se va a llamar folicular por toda esa cantidad de hormona folicular que tenemos en ese momento. A partir de aquí se produce la ovulación, y después de la ovulación vamos a empezar con la fase lútea. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo? Lo que va a pasar en nuestro cuerpo es que nosotras, según en la fase que estemos, vamos a vivenciarlo de una manera física o de una manera emocional. Vamos a verlo que son como dos cosas diferentes, y yo lo que quiero es que nosotras vayamos aprendiendo a en qué fase estamos según nos vamos encontrando. A ver, si soy capaz, que es que se ha quedado esto aquí. Vale, fenomenal. Entonces, empezamos con la menstruación, ¿vale? La menstruación es de todas las fases la más dura para todo lo que es nuestro cuerpo, porque ahí se va a producir un sangrado, ahí se va a producir mucha inflamación al rasgar todo este tejido endometrial, y con ese sangrado nosotras perdemos hierro, y el hierro es un mineral que se fija en la hemoglobina y va a llevar oxígeno a las células. Por eso nos vamos a estar mucho más cansadas en esa fase, vamos a estar más cansadas, más irritables, porque nos estamos perdiendo sangre y estamos inflamándonos para quitar de esas 3 capas del endometrio, las 2 capas que ya no necesitamos. El endometrio, para todas aquellas personas que no lo sepan, es un tejido súper mega irrigado, es un tejido que tiene mucha vascularización, y este tejido tiene mucha vascularización porque ahí, si se produce la fecundación del ovocito, el embrión se va a alojar en este tejido endometrial hasta que nosotras consigamos pues formar toda la placenta y formar todo el cordón umbilical, con lo cual este tejido lo que va haciendo es desprenderse en esta menstruación porque no ha habido un embarazo. ¿Qué necesitamos nosotras saber aquí? Que esa pérdida de sangre nos va a pedir que comamos
alimentos que sean más ricos en hierro. Es decir, cuidemos el hierro cuando nosotras estamos perdiendo esta sangre para que nuestro cansancio no sea tanto y lo podamos hacer así. ¿Qué ocurre en esta fase? Que debido a esta inflamación también es interesante que nuestra alimentación sea más antiinflamatoria, es decir, que comamos aquellos alimentos o condimentos que disminuyen nuestros niveles de inflamación. Por ejemplo, los pescados azules. Los pescados azules son ricos en ácidos grasos omega 3 y en esta fase del ciclo se convierten en los grandísimos protagonistas, al igual que las semillas de lino, las nueces, las almendras, son alimentos muy ricos en ácidos grasos omega 3 que van a ayudarnos a controlar esa inflamación, ¿no? Esa inflamación en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que nosotras tenemos que hacer aquí? Como estamos débiles, como estamos doloridas y estamos inflamadas, van a disminuir nuestra sensación de bienestar, van a venirse abajo nuestros niveles de serotonina, con lo cual vamos a estar mucho más irritables, vamos a estar menos concentradas. Para evitar que esos niveles de serotonina bajen, nosotras lo que tenemos que hacer es procurar una ingesta bastante interesante de un aminoácido que se llama triptófano. El triptófano es un aminoácido a partir del cual esa serotonina se va a sintetizar. Y vamos a tener niveles más altos de serotonina. ¿Dónde se encuentra el triptófano? Bueno, pues en alimentos como los cereales integrales, en todo ese salvado, en frutas como el plátano, en proteínas como los pescados azules. Ya matamos dos pájaros de un tiro, ácidos grasos omega 3 y triptófano, en carnes magras como el pavo, el pollo, el conejo, frutos secos, que si volvemos a coger nueces y almendras, volvemos también a dar una cantidad muy interesante de ácidos grasos omega 3 y también va a ser que sea interesante. Y en los lácteos, a mí me gustan mucho, y no con esto no, las mujeres que no toméis lácteos no significa que tengáis que tomar lácteos. Hemos dicho que el triptófano está en muchísimos sitios, pero si os vais a tomar un lácteo, bueno, vamos a hacer que, como hemos visto que hay una conexión, ¿no? ¿no? Así que conecta todo nuestro cuerpo, vamos a hacer que nuestros intestinos, que es donde se segrega el 90% de la serotonina, también esté en muy buena calidad. Con lo cual, en lugar de tomar lácteos enteros o lácteos en forma de quesos curados o de quesos frescos o de leche, cojamos lácteos que están fermentados. Aquí el yogur y el kéfir son unos lácteos fermentados que van a ayudar a nuestra microbiota intestinal, a ayudar a que se segregue mucha más cantidad de serotonina y que nosotras estemos con un estado de ánimo y con un humor mejor. Lo hemos hablado en otras charlas, pero quizá no lo habéis visto y no pasa absolutamente nada. El triptófano va a necesitar del magnesio. Porque el magnesio interviene en la producción de triptófano, con lo cual una ingesta con alimentos ricos en magnesio también va a ser muy interesante en este momento en que nosotras estamos en esta fase primera, ¿no? Preovulatoria del ciclo menstrual, que recordemos, ¿no? Que decíamos que eran esos 14 días y sobre todo el sangrado de la menstruación, pues bueno, hay a personas que le duran 3 días, 7 días, 9 días, bueno, ahí está la media, ¿no? Y hasta el día 14 no se produce esa ovulación. ¿Dónde vamos a encontrar magnesio? Bueno, pues en los mismos alimentos que en triptófano, pero también están en las verduras de hoja verde, en el aguacate, en las pipas, en las semillas de calabaza, en las pipas de girasol, en las semillas de lino, todo eso. Las legumbres también son muy interesantes en el aporte de magnesio y para quitarle todos los antinutrientes de la legumbre, pues las ponemos a remojar. Como conclusión, oye, ¿qué me interesa comer a mí en esta primera etapa? Vale, pues en esta primera etapa le voy a dar, bueno, no le doy la vueltecita porque lo veis, es que voy a poner otra vez
el círculo. Bueno, a lo mejor sí y no me tenéis que escuchar a mí. Espera que lo giro y os lo voy diciendo así. En esta primera etapa, ¿vale? Hasta que empezamos nosotras nuestra ovulación. Veis que desde el día 1 hasta el día 10, dice que el día 14 más o menos es la ovulación. En esta primera etapa, nosotras tenemos que estar atentas a nuestros niveles de hierro, que comamos alimentos que sean más ricos en hierro. Hay hierro animal, que se llama hierro hemo, y hierro vegetal, que se llama hierro no hemo. El hierro hemo, nosotros como somos animales, lo recibimos sin tener que hacer absolutamente nada. Pues en cualquier carne, en cualquier alimento de origen animal que nosotras nos comamos, nos estamos comiendo hierro hemo. Pero también estamos comiendo hierro hemo, no hemo, cuando estamos comiendo vegetales. Para todas aquellas mujeres que seáis veganas o cuando nosotras como omnívoras estemos comiendo y la carne roja está en esta fase, ahora respondo a esta pregunta, porque esta sí que es muy interesante, porque sí que va a estar por la cantidad de hierro que nos puede dar. Y aquí en esta fase no nos preocupa tanto la cara B negativa que tiene la carne roja, porque la cara B negativa que tiene la carne roja es ese aporte extra de grasa que no nos interesa en la fase folicular. La carne roja tiene una parte negativa, que esa grasa que nos aporta va a ser muy proinflamatoria, va a aumentarnos más los niveles de inflamación. Es decir, por una parte ganamos hierro, pero por otra parte también ganamos inflamación. Por eso quiero que no solamente comamos fuente de hierro en... ¡Ay! Ya sé entonces por qué a mi abuela le daban aceite de hígado de bacalao, ¿no? Estaban buscando vitamina D, estaban buscando hierro. No, lo que quiero es que no solamente comamos vísceras, que sí que son muy ricas en hierro, pero también son muy ricas en grasa, sino que alternemos, que la carne roja esté aquí, pero que en estos 10 días o una cosa así sea una carne que nos comamos una o dos veces, no que sea de consumo frecuente. Por eso hablaba de lo del hierro hemo y hierro no hemo, para que también podamos tomar hierro a través de los vegetales, las legumbres, las verduras de hoja, el brócoli, todo eso es muy rico en hierro. ¿Qué ocurre? Que lo tenemos que transformar a hierro hemo. ¿Cómo se hace esto? Aportando vitamina C. La vitamina C hace que el hierro no hemo se transforme en hierro hemo. Muy buenas tardes a todas las personas que estáis entrando. ¿Dónde hay vitamina C? Pues se nos ocurre súper fácil en el limón. Pues mira, le pongo un chorro de limón a esos boquerones, que es pescado azul, que Mónica me ha dicho que son muy interesantes en esta etapa, y de esta manera cuando yo me coma esos boquerones con una ensalada, con unas espinacas, con un brócoli, con lo que sea, tengo el hierro tanto de los boquerones como de esa verdura que acompaña a ese alimento proteico, como son los boquerones. O también hay vitamina C en los pimientos, en los tomates. Ostras, pues me voy a hacer unos boqueroncitos, no sé, imaginaros, pues oye, me voy a hacer unos boquerones en vinagre con unos tomatillos picados. Ahí hay mucha cantidad de hierro y mucha cantidad de vitamina C. Entonces, de esta manera, nosotras vamos haciendo que las dos cosas se unen. En esta etapa también tenemos que estar muy atentas a los niveles de inflamación que tenemos por ese desgarro que se está produciendo en nuestro endometrio, ¿no? en nuestro tejido endometrial, con lo cual debemos de intentar comer pues alimentos como frutos secos, como semillas, como cereales integrales, como pescado azul, alimentos que sean más ricos en ácido graso omega 3, o también podemos hacernos con especias, o incluso hay personas que se lo comen y lo rayan y lo echan en su comida, que son también más antiinflamatorias, como el jengibre, como la cúrcuma. Es muy interesante que nosotras en esta primera etapa, que fundamentalmente es el sangrado y un poquito más de tiempo, nos alimentemos con eso. ¿Qué ocurre? Que debido a esa inflamación y debido a esa pérdida de sangre que nos va debilitando, ostras,
pues es que me siento con un carácter un poquito más avinagrado porque nos bajan los niveles de serotonina. ¿Cómo podemos subir nuestros niveles de serotonina? Bueno, a través de nuestros intestinos. Tener una muy buena microbiota intestinal nos va a ayudar a que nuestros niveles de serotonina estén arriba, porque el 90% de la serotonina se produce en nuestros intestinos, con lo cual si tomamos cosas fermentadas, como puede ser el chucrú o como pueden ser lo que estábamos hablando antes de los lácteos, ¿no? El yogur, el kéfir, es mucho más interesante que si simplemente tomamos los lácteos enteros o en forma de leche o en forma de queso. Todo esto, aquellas personas que tomen lácteos, quien no, no. Hay personas que toman kombucha, pues también es muy interesante para nuestros intestinos en esta etapa incluir la kombucha. Oye, pues es que a mí la kombucha, Mónica, no me gusta, pues no la toméis. O sea, intento que el abanico sea muy grande para que os abarque a todas independientemente de vuestras preferencias alimentarias. Y la serotonina se va a fabricar a través de un aminoácido que se llama triptófano. ¿Dónde está el triptófano? En cereales integrales, en los pescados, en las carnes magras, como hemos dicho antes. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que en la síntesis de triptófano interviene el magnesio. Anda, pues entonces también tenemos que estar muy atentas a los alimentos ricos en magnesio, ¿no? Como estábamos diciendo antes, ¿no? Oye, pues cogemos las semillas de lino, las pipas de girasol, la calabaza, todo eso, las verduras de hoja verde, el salvado de trigo, todo eso a nosotras nos ayuda a tener unos niveles de serotonina mucho más grandes y a pasar de una manera mucho más relajada, con una mejor actitud, toda esta etapa, que es una etapa en la cual no se ha producido un embarazo, y esto para el cuerpo tiene un gasto muy grande, ¿no? Porque hemos hecho un esfuerzo y no hemos tenido un embarazo. Bueno, pues no pasa absolutamente nada. Voy a darle la vuelta para seguir con el siguiente ciclo. Bueno, voy a mirar si hay preguntas porque solamente he visto una, pero como sabéis que miro para todos los lados menos para donde hay que mirar, yo no veo ninguna pregunta más. Si la hubiera, os pido por favor, la carne roja, os pido por favor que me la repitáis, ¿vale? Me disculpo ya por adelantado porque me tengo aquí la libretilla al lado para apuntármela por si en este momento no la iba a poder responder. Vale, pues aquí nosotras tenemos lo siguiente que va a pasar, ¿no? Hemos estado en esa etapa de la menstruación y tenemos la fase, ¿no? Preovulatoria, ¿no? Toda esta fase de aquí va a ser una fase preovulatoria hasta que se produce la ovulación. En esta fase preovulatoria, nosotras lo que vamos a tener es una gran sensibilidad a la insulina, porque, a ver si lo tengo, a ver, espera, que como lo voy haciendo aquí, vale, porque nuestros niveles de estrógeno, vale, estamos acercando, estamos en la ovulación y vais viendo cómo los niveles de estrógeno van bajando y van subiendo los de la progesterona. La progesterona es la hormona no progestación, es la hormona que intenta que nuestro cuerpo se vaya preparando por si ocurre el embarazo. Y esto va a pasar, bueno, no sé si lo veis aquí, día 14, ovulación, hay esta caída tan grande de estrógeno, con lo cual lo que va haciendo esta caída es que nuestro cuerpo van a poder utilizar de una manera mucho más eficiente los hidratos de carbono, porque la insulina es una hormona que introduce los hidratos de carbono dentro de nuestro músculo y dentro de nuestro hígado, pero fundamentalmente esos son los dos almacenes. Vemos que vamos subiendo los niveles de progesterona porque desde que termina la menstruación, veis que nuestro endometrio está preparándose nuevamente para poder albergar vida.
Y cuando vuelve la menstruación, todo eso se va limpiando, hemos dicho que tiene 3 capas, se van limpiando 2 capas. Ahora mismo de lo que estamos hablando nosotras es de esta de aquí. ¿Veis cómo nuestra temperatura corporal va a subir en la ovulación, va a subir la hormona luteinizante, que es la siguiente fase que vamos a vivir? Va a ir bajando la hormona estimulante del folículo, que ha estado más alta antes. Vemos que nuestros niveles de estrógeno desde la menstruación hasta la ovulación son muy altos, y lo que vamos a hacer nosotras a nivel de alimentación está centrado aquí. Es lo que os voy a decir ahora, en lo que nosotras tenemos que estar muy atentas. Voy a dar la vuelta otra vez. Bueno, espera que os pongo, bueno, voy a dar la vuelta, que os iba a poner otra vez la ruedecita, pero bueno, se entiende bien. Es decir, acabamos la menstruación, vamos a empezar la ovulación y vemos que hay un pico de estrógeno. Este pico de estrógeno va a incidir con otra hormona que se llama insulina. Nuestro cuerpo va a ser más afín a esa insulina, con lo cual la insulina, que es la transportadora de glucosa en sangre a las células, va a tener mucha mejor entrada en esas células. ¿Qué ocurre? Que nosotras tenemos que tener aquí cuidado con los alimentos que sean muy ricos en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es un pico de insulina. Si damos mucha glucosa, vamos a segregar mucha insulina, las células van a tener mucha afinidad por coger esa glucosa que le da la insulina, pero si no hay gasto, esa glucosa se va a transformar en un adipocito, en tejido adiposo. Es decir, que para mí es muy interesante que nosotras sepamos que aquí en esta fase nuestro metabolismo va a ser mucho más eficiente en la captación de glucosa, con lo cual en este momento es poco interesante que nosotras nos decantemos por alimentos que estén refinados, es decir, azúcares refinadas, harinas refinadas o azúcares libres, que son aquellos que están en los zumos o en las bebidas o en los refrescos. Es muy interesante. También es súper mega importante en esta etapa el disminuir las metilsantinas. Es muy importante que nosotras aquí evitemos bebidas como pueden ser el café, el té, los refrescos de cola, bebernos chocolate o comernos chocolate. Aquí en esta fase, después de la preovulatoria, ¿no? En esta fase folicular, que es la que estamos llamando, es el peor momento para que nosotras bebamos estas bebidas o bebamos o comamos el chocolate. Así que muy atenta a lo que estamos ingiriendo ahí, porque esa bajada tan grande de estrógeno va a hacer que nuestra tendencia a aumentar nuestros depósitos de grasa sea mayor. ¿Vale? Aquí hay mucha más facilidad a aumentar los depósitos de grasa. Y ahí estamos hablando, voy a volver a poner esto así, ay, que tan grande lo he puesto que lo he puesto pequeño. Ahí estamos hablando de lo que es la fase preovulatoria. ¿Qué ocurre en la ovulación? Vale, le voy a dar la vuelta, pero bueno, que la tenemos aquí por todas aquellas personas que se estén incorporando. Vale, vamos a empezar a hablar. Vemos, bueno, no se ve aquí nada, ¿no? Pero aquí dice, oye, aquí estamos sangrando, aquí el endometrio vuelve a engrosarse, aquí empieza la ovulación, y en toda esta etapa, nosotras, en toda la etapa de la ovulación, los estrógenos, a ver si veo los estrógenos, ya han llegado al pico máximo. En la etapa justo de la ovulación, los estrógenos llegan al pico máximo. Cuando los estrógenos suben, se va a ir disminuyendo la hormona estimulante del folículo y va a empezar a aumentar la hormona luteinizante. Por eso estamos siempre hablando de que esta fase le llamamos fase lútea, ¿vale? Y esto es interesante que para que se produzca, que se eleven bastante bien los niveles de progesterona. En esta fase en la que está muy marcada con aquellas mujeres que tengáis problemas de fertilidad, muchas veces cuando no elevamos lo suficiente la progesterona, es aquí donde estamos teniendo
el problema. Y lo que vemos es que el óvulo se va a colocar en el útero y va a estar esperando a, bueno, pues a ese espermatozoide. Aquí nuestro cuerpo, en esta fase de aquí, nuestro cuerpo lo que va haciendo es, voy a girar, ya estoy otra vez yo aquí. Aquí lo que va a hacer nuestro cuerpo es ser muy fuerte. Cuando nosotras estamos ovulando es cuando más fuerza vais a tener, cuando más energía vais a tener. Aquí nosotras tenemos que estar muy atentas a alimentar bien a nuestra musculatura, porque aquí sí que el trabajo muscular puede ser mucho más intenso y puede ser mucho más interesante. Aquí hay que mirar tanto a las proteínas vegetales como a las proteínas animales. Aquí hay que estar cuidado de, oye, que mi ingesta de huevos sea la idónea, o que mi ingesta de carne, o que mi ingesta de pescado, de legumbres con cereales, siempre integrales. Aquí quiero que estemos súper mega atentas en todo esto que es la ovulación, a estos alimentos proteicos. Y también que le aportemos agua, ¿vale? Esa ovulación va a necesitar de agua, con lo cual las técnicas de cocción al vapor son mucho más interesantes aquí, o incluso los alimentos crudos, ¿vale? El salteado, las cosas al horno, las cosas a la plancha no son tan interesantes en esta fase o en este momento de la ovulación. Con lo cual, simplemente es, vale, pues voy a comer alimentos de origen vegetal, que pueda ser crudo, imaginaros, oye, pues zanahorias, espinacas, lechuga, calabacín, pepinos, tomates, y voy a asegurarme el comer una fuente proteica. Para aquellas personas que seáis veganas, pues bueno, pues el hummus y cualquier cosa de estas son unas fuentes proteicas muy interesantes, y para aquellas personas que seáis omnívoras o volastas vegetarianas, pues aquí los huevos son muy interesantes porque es una fuente proteica muy buena. Aquí somos poderosas, chicas. Aquí nos comemos el mundo. Hemos venido en una etapa que no, pero aquí, como el ave fénix, volvemos a resurgir. Después de la ovulación empieza la fase lútea. Os voy a dar la vuelta para que me sigáis en el discurso y nosotras lo veamos. La fase lútea va a ser esta fase de aquí. Transcurre desde el fin de la ovulación hasta el principio de la menstruación. Aquí fundamentalmente lo que va a haber es un revestimiento uterino. Es el útero en el que va a volver a coger una cantidad de endometrio grande. A ver si lo hago bien. Espera, a ver si lo muevo para ver. No, chicas, si es que no lo consigo. Espera, a ver, que no me funciona. Bueno, ahora ya no me funciona nada. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Va a haber ese engrosamiento. Yo no voy a luchar con la tecnología. No, ya la edad que tenemos y la hora que estamos, no voy a luchar con la tecnología. Vale, aquí simplemente era que os quería volver a poner la grafiquita, que veías que aquí el endometrio se va engrosando. Aquí los niveles de progesterona van a engrosar ese endometrio, por si se produce esa fecundación, esa vida, ya va a haber un tejido que lo va a alojar. ¿Vale? Ese tejido endometrial lo va a alojar y lo va a alimentar hasta que ya nosotras podamos construir, como las mujeres embarazadas construyen todo esto. ¿Qué ocurre? Que en la fase lútea ya hemos visto que los niveles de estrógeno bajan un montón. Se pierde la sensibilidad a la insulina. Si antes teníamos mucha afinidad con la insulina, ahora es muchísimo peor, porque las células necesitan esa cantidad de glucosa, pero hay más resistencia. Esta es la fase, chicas, que todas me vais a hacer así con la cabeza cuando nosotras queremos comer dulce, sí o sí. Ay, pero si es que yo no soy nada de dulce y en este momento, justo antes de la regla, me apetece. ¿Por qué nos va a apetecer esos alimentos más ricos en azúcares? Por esta resistencia a la insulina. Baja el estrógeno, baja la sensibilidad que tienen las células de captar la insulina, hay una mayor resistencia y las células siguen gritando a nuestro cerebro: tengo hambre, ¿no? Que tengo hambre se traduce con quiero glucosa, necesito esa energía para funcionar. Entonces, nosotras aquí lo que tenemos que hacer es
al igual que os decía antes, no quiero azúcares libres, ahora sí que es súper importante que no le demos algo que entre muy, muy rápido, porque va a hacer que nuestros niveles de insulina vayan aumentando. A las células tener esos gritos de tengo hambre, nuestro cuerpo va a hacer una hiperinsulinemia. Vamos a ir segregando cada vez más cantidad de insulina. Y la insulina, de manera indirecta, aumenta nuestros niveles de inflamación, con lo cual vamos a empezar a tener un disconfort antes de lo que sería nuestra menstruación. Aquí lo interesante es aportar alimentos que vayan dando glucosa de manera constante y no que hagan picos de glucosa en sangre que va a llevar a picos de insulina. Aquí sí que son fundamentales alimentos como las legumbres, nos van a dar mucha saciedad. A todas aquellas personas que las legumbres le den problemas de flatulencia, intestino, de todo eso, podéis tomar legumbres frescas como son los guisantes, como son las habitas, habas verdes, de estas habas frescas, ¿no?, que se dice en mi tierra, o podéis tomaros esas legumbres de manera triturada, ¿no?, como son los patés que nosotras hicimos hace un montón de tiempo, ¿no?, los patés de garbanzo, los patés de judías, los patés de lentejas. Es una forma de coger ese alimento que va a ser un aporte proteico muy interesante y un aporte de hidratos de carbono de absorción lenta también muy interesante. No caigáis a la tentación del dulce, porque cuando nosotras caemos aquí a la tentación del dulce empieza todo nuestro malestar. En esta fase nosotras necesitamos evitar todas aquellas cosas que sean muy ricas en azúcares, en harinas refinadas. Ahora no quiero nada de hamburguesas con panes de molde, de patatas fritas, de dulce, de galletas, de chocolate. Es lo que más nos apetece y es lo que más nos va a apetecer si no hacemos una ingesta de hidratos de carbono de absorción lenta, para que haya constantemente azúcar en sangre y que nuestra insulina pueda ir metiéndolo dentro de la célula. Así que aquí los grandísimos protagonistas van a ser los arroces integrales, las verduras, sobre todo las verduras con mucha fibra, ¿no?, las verduras que nos comamos con piel, las berenjenas nos las comemos con piel, los calabacines nos los comemos con piel. Los pepinos me encantaría que los comierais con piel, también es muy interesante. Espinacas, acelgas, alcachofas. Bueno, ahora como vamos llegando hacia el verano, vamos hacia ensaladas, rúculas, canónigos. Estas son muy interesantes. Ya no son tan interesantes o no nos vienen tan bien todos aquellos tubérculos que nosotras pelamos. Si tomamos zanahoria, que sean con piel. Si tomamos patata, pues como hacen nuestros paisanos los canarios, ¿no?, que toman las papas arrugadas para que haya más cantidad de fibra y ese azúcar, esa glucosa, esos hidratos de carbono vayan entrando más lentamente en el torrente sanguíneo. Nada de zumos, bueno, esto ya que yo creo que ya lo he dicho. Todas las frutas también son muy interesantes, aquellas que tengan piel. Es decir, un plátano en esta etapa en el que nosotras le pelamos la piel, le quitamos la piel y no nos la comemos, no es muy interesante. Una chirimoya que nosotras no nos comemos la piel, no es muy interesante. Una mandarina que nosotras no comemos la piel tampoco es tan interesante, ¿vale? Nos interesan mejor, oye, pues mira, pues las manzanas, las peras, las cerezas, las uvas, las ciruelas, todo ese tipo de frutas va a ser muy, muy, muy interesante en esta etapa. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que aquí se produce un aumento de la retención de líquido que va a pasar antes de esa menstruación. Con lo cual, aquí deberíamos de ser muy, muy cuidadosas, que decimos, ostras, que me estoy como hinchando, ¿no? Esto me va a venir la regla. Esa retención de líquido, ¿no? Ese peor retorno venoso. Aquí el no ser sedentaria nos viene muy bien, esto no tiene nada que ver con la alimentación, pero aquí, si en esta etapa vamos haciendo así, ahora vamos a ver lo del estreñimiento. Mil gracias por la pregunta, Elena. Vale. Va a haber más retención de líquidos, con lo cual es muy interesante que nosotras no hagamos una ingesta muy alta
en alimentos ricos en, bueno, el equilibrio sodio-potasio, ¿no? En alimentos ricos en sodio, ricos en potasio. Todos los alimentos, por ejemplo, que son latas o que son conservas, son más ricos en sales que los alimentos frescos. Aquí también están esos paquetitos de boquerón en vinagre, esos paquetitos de salmón ahumado. En este momento o en esta fase que hemos visto, no es el mejor momento tomar esos alimentos. Si a vosotros os resuelve y os decir, oye, pues es que a mí me es muy cómodo, ¿no? Hacerme un tentempié con una tostada de salmón ahumado. Bueno, pues en lugar de hacer ese salmón ahumado, os hacéis el salmón a la plancha, os lo adobáis, oye, pues le voy a echar limón, le voy a echar curry, le voy a echar jengibre y me lo voy a tomar frío sobre mi tosta. Pero intentemos no coger esos alimentos que tienen más cantidad de sal. Y ahí, Elena, vas a tener un poco la respuesta de por qué se produce este estreñimiento. Porque nuestro bolo fecal está mucho más seco. Las heces se resecan porque nosotras en nuestros riñones recuperamos, filtramos más cantidad de agua para nuestro cuerpo. Entonces se va a producir un aumento del agua dentro de nuestras células y se va a quedar menos en nuestros intestinos, con lo cual el bolo fecal se va a hacer más pequeño y más seco. Aquí es muy interesante y por eso decía que comiésemos alimentos muy ricos en fibra, todas estas verduras y todas estas frutas con piel, los cereales integrales, las legumbres, porque se está produciendo eso. ¿Qué hacemos al consumir fibra de tipo insoluble? Que es como si fuese una tela de araña, atrapa las moléculas de agua y el bolo fecal va a estar más hidratado y podemos ir al baño. Por eso, cuando ya no se produce esta retención de líquido, que va a ser justo cuando nosotras menstruamos, oye, qué bien voy al baño y qué gusto da todo, porque ya no estamos en esa situación. Entonces, ¿cómo podemos favorecer el no estar estreñida o cómo podemos evitar el estreñimiento? Comiendo alimentos ricos en fibra, tirando más hacia la fibra vegetal que hacia la hacia la proteína vegetal que hacia la proteína animal, comiendo alimentos más pobres en sodio, y como hay una retención de líquido, este no es el mejor momento para beber el agua de manera abundante, porque somos mucho más propensas a esa retención. Tenemos que beber menos cantidad de agua, pero que nos quite esa sensación de sed. Hoy, como hace un día de mucho calor aquí en Madrid, si os voy a poner este ejemplo, vais a ver que vamos a matar dos pájaros de un tiro. Si nosotras decimos, oye, voy a triturar una sandía, y oye, ya que me voy a currar lo del triturar, venga, pues voy a triturar una sandía con menta y ya hacemos algo un poco más elegante. Y eso lo voy a poner en cubiteras de helados en el congelador. Como vamos a tener sed, pero en este momento de nuestro ciclo menstrual no nos interesa o no es el mejor momento para que tengamos una ingesta muy abundante de agua, el que nosotras nos metamos un cubito de hielo, bueno, con un palillito, lo vamos chupando y lo vamos soltando, va a hacer que nuestra sensación de sed disminuya y que nuestra ingesta de agua no sea tan sumamente abundante que nos facilite o que ayude a esa retención de líquido. Aquí también podemos comer bebiendo, haciendo las técnicas de cocción que hablábamos, ¿no? La verdura al vapor, eso también puede ser muy interesante para todas aquellas personas que sintáis o que tenéis estreñimiento. Esto es muy bueno en esta etapa. Cuando nosotras nos estamos acercando a la menstruación en esta etapa, en los últimos días, vais a ver que tenéis menos hambre, ¿vale? Estáis como más inapetentes. Hay menos sensación de hambre porque hay más sensibilidad a una de las hormonas de saciedad que se llama leptina. Si no tenéis hambre, no os obliguéis a comer. Es decir, es una cuestión lógica del cuerpo que también está aumentando su inflamación, sus niveles de inflamación que van a ocurrir después. Si veis que estáis comiendo menos, no os preocupéis porque es una cosa que va pasando. Y ¿qué más cosas quería decir yo aquí? Bueno, y en resumen,
esto es lo que yo quería. Si nosotras tomamos alcohol, ¿no? Porque dice, oye, en algún momento habrá que tomar alcohol o quizá dentro de que el alcohol es un tóxico, chicas, pero quizá en la ovulación y en esta fase, pero a ver, os voy a poner la pantallita. Vale, quizá en estos días de ovulación y en esta primera fase es cuando mejor nosotras toleremos el alcohol, ¿vale? Cuando, dentro de que el alcohol es un tóxico y no nos va a ayudar mucho, pero si tenéis que regular cuándo tomar alcohol, en esta fase es muy negativo y en esta fase de aquí o en este trozo de la fase, en los últimos días de la fase luteica, no luteínica, previa a la menstruación, es el peor momento. Me preguntáis si la alimentación influye en el dolor menstrual en esta fase de aquí, en estos 5 a 7 días. Y la respuesta es que sí. Si nosotras hacemos, voy a darme la vuelta, si nosotras hacemos una alimentación muy rica en harinas refinadas, muy rica en azúcares libres, muy rica en carnes procesadas, aquí están los embutidos, aquí están las hamburguesas, muy rica en piezas que son más ricas en grasa, por ejemplo, un cerdo es un cerdo entero, pero no es lo mismo tomarnos la carrillera de cerdo, manitas de cerdo, chuletas de cerdo, que tomarnos un solomillo. Es decir, aquellas partes del animal más ricas en grasa y una alimentación deficiente en ácidos grasos omega 3, ya sean pescados azules, frutos secos o semillas y verduras y frutas, hace que los niveles de inflamación sean mayores y la inflamación cursa, o hay dos tipos de inflamación, una inflamación por debajo del umbral del dolor y otra inflamación por encima del umbral del dolor. Si tu nivel de inflamación por tu alimentación aumenta mucho, va a producirse dolor y cuanto más inflamación tengas, más dolor vas a percibir. Pero nosotras, sabiendo que la fase de mayor inflamación, voy a dar la vuelta, la fase de mayor inflamación va a ser esta, nosotras podemos corregir la alimentación en los días previos para llegar con la menor inflamación aquí y que nuestra fase menstrual, nuestro momento de menstruación, sea menos doloroso. Yo eso siempre en consulta se trabaja, ¿no? Viendo cómo se come a lo largo de todo el ciclo menstrual, ¿no? Oye, cómo se alimenta, cómo es la vida, también si el estrés va a incidir fundamentalmente en el dolor, la falta de sueño, también va a incidir en el dolor, con lo cual alimentos, y volvemos que también nos venía muy bien, que decíamos que para esta etapa es muy interesante la serotonina y el triptófano, la vitamina D, van a hacer que esos umbrales del dolor sean menores porque esa inflamación va a ser mejor, así que es una forma de cuidar o de que tenga menor dolor cuidando la alimentación. No todas las mujeres en este ciclo van a sentir dolor, eso hay algunas y que sí y otras que no. He estado mirando, ¿no? y estudiando, ¿no? Entonces hay estudios que sí que dicen que hay evidencia, ¿no? Cuando hay una suplementación con calcio, con vitamina B6 o con magnesio. Ya sabéis que en principio yo, más que comerme una hamburguesa y suplementarme con magnesio, pues prefiero echar una semilla de lino y unas pipas de girasol en mi ingesta, ya sea en mi tentempié o en mi kéfir o en mi yogur, para que de esa manera tengamos un entorno más propicio para mejorar esta calidad, que no tirar de la suplementación. Pero para todas aquellas mujeres que sintáis dolor, el dolor va a venir por muchas causas. La alimentación va a ayudar, pero sí que es muy interesante a lo mejor ver cómo es vuestra vida, cómo son vuestras ingestas alimentarias para, pues para ver cómo se aborda. Me preguntáis si el sauce para el dolor menstrual. Yo no lo he escuchado en mi vida. ¿Es en forma de infusión o en forma de que se toma el sauce? Si me lo puedes decir.
Bueno, y si alguien lo sabe, ¿hay alimentos que incrementan el sangrado? Bueno, hay alimentos que son vasodilatadores, que van a hacer más favorable ese sangrado. Que para nosotros ese sangrado es positivo, que nadie piense que un sangrado abundante, pues mira, si quieres yo miro lo del sauce y lo pongo en comentarios, ¿vale? Y me busco información científica a ver si hay estudios sobre el sauce y te contesto, ¿vale? Me lo he dejado ya aquí apuntado. Porque cuando nosotras sangramos, lo que estamos quitando es tejido endometrial, ¿vale? Vamos a imaginar, bueno, no vamos a imaginar, el endometrio, vamos a imaginarnos que mis 3 deditos son las capas del endometrio. El endometrio, el tejido endometrial, voy a dar la vuelta, que es que si teniendo esto no necesito mis deditos. Vale, veis que el endometrio, que es donde se va a alojar ese embrión, si se produjese la implantación del ovocito con el espermatozoide, aloja esto, entonces se va engrosando. Cuando yo no he tenido un embarazo, este tejido endometrial vais viendo que se va quedando más finito y se queda esta primera capa, que es la capa basal del endometrio. Esos coagulones, esos trozos de sangre que nosotras quitamos en nuestra menstruación, lo que es tejido endometrial, con lo cual cuanto mayor sea nuestro sangrado, puede ser porque o bien nosotros tengamos, que estos son capilares de sangre, es un tejido, estos rojitos de aquí son capilares, ¿vale? O bien que estamos muy vasodilatadas, o bien te estamos eliminando muy bien el tejido endometrial. Es muy importante quitar bien el tejido endometrial. Hablamos el otro día en la charla de la semana pasada, que está el vídeo en nuestro canal de YouTube, por si alguien no pudo verlo, de la endometriosis. Y la endometriosis no es otra cosa que a las mujeres no son capaces de eliminar bien este tejido endometrial, de manera que cuando el embrión va a entrar, este tejido está muy duro. Y este tejido endometrial que no se elimina a través de nuestra vagina, puede llegar incluso a nuestros pulmones, puede migrar a otros tejidos y esto da muchos problemas en las endometriosis. Con lo cual, cuando nosotras comemos más alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, más alimentos de hoja verde, verduras de hoja verde, estamos haciendo que haya más vasodilatación y hace que quizá ese sangrado sea más exagerado y lo van teniendo. Mira, nos contestan aquí, el sauce baja la fiebre y la inflamación, con lo cual sí que sería interesante. Ahora, tenemos que ver en forma de, mil gracias a la Reverde, y como dice la Reverde, en infusión, eso es, era lo que iba a decir, tenemos que tener cuidado la forma en la que viene ese sauce. Imaginaros que nos dicen, oye, pues jarabe de sauce. Ostras, pero si es que Mónica me ha dicho que el azúcar libre aquí no. Pues claro, un jarabe de sauce aquí no, pero un sauce en infusión, como nos ha dicho la Reverde, sería muy interesante. Mira, sé que es anticoagulante, es decir, la coagulación es, imaginaros que tengo agua, pues en lugar de que caiga el agua de una manera líquida, que caiga gelatina, hace que esa sangre, que en nuestro caso, se vaya espesando, se espese, esa era la palabra que quería utilizar, y entonces hace que en lugar de salir tanta sangre, como nos preguntaba Elena, salen más coágulos, ¿vale? Pues se van haciendo así. Por eso se me ocurre que puede venir bien. Sí, la Reverde nos lo ha dicho, que va a controlar los niveles de inflamación. Por eso a la otra persona también que hablaba del dolor, también el sauce puede ser bastante interesante, igual que el jengibre, igual que la cúrcuma, hace que sangren más, eso es. Porque lo que hace coagular es que se espesa así. Corteza de sauce, ya nos han dado precisión, mil gracias. Mil gracias. Corteza de sauce. Fenomenal. Bueno, Jo, me encanta, ¿no? Que hemos tenido muchas preguntas. Esto era lo que os quería contar. Sabéis que
que este directo lo vamos a dejar ahí que se queda durante 24 horas, lo voy a guardar. Mil gracias como siempre por estar ahí. También estará en nuestro canal YouTube, ¿vale? Por si nos podéis buscar en YouTube y lo podéis encontrar y lo vais viendo, eso, mantenernos al día. Y bueno, para mí un gusto. Yo tengo un montón de temas en mi cabeza. Quiero hablar, bueno, hemos hablado de la endometriosis, hemos hablado hoy del ciclo menstrual, ya me han hecho una propuesta para hablar de la menopausia. Y como siempre os pido, pedid por vuestra boquita, proponedme temas, inquietudes, cosas que os gusten y que os preocupen, escribírnoslo por mensaje directo, escribirnos directamente a Premium, a mí, lo que queráis y abordo el tema. Mil gracias por estar ahí como siempre, espero haberos ayudado y... Ay, mil gracias por el piropo. Bueno, ya estoy colorada, no por el calor, sino porque a mí me gusta ser útil. Así que mil gracias y hasta el próximo viernes a las 5. Un besito enorme a todas. Bueno, vamos a aprender a comer de otra manera para sentirnos mucho mejor. Mil gracias. Hasta luego. Mil gracias. Chao. Chao, chicas.